Buen día, bienvenidos a la sesión número 2 de la materia de macroeconomía. El día de hoy vamos a revisar principales variables macroeconómicas. En la sesión que tengamos de preguntas y respuestas vamos a recapitular cada una de estas variables para ver que sí se hayan comprendido y si tienen duda en alguna en particular, pues ahí lo checamos. Se supone que ustedes ya hicieron una tarea en donde investigaron en internet las 10 principales variables que se usan en macroeconomía, entonces probablemente coincidamos en la gran mayoría, si no es que en todas. Entonces, comencemos con el análisis. Bueno, la primer variable macroeconómica que seguramente ya también han escuchado ustedes es el Producto Interno Bruto. Bueno, antes de comenzar con las variables, sí me gustaría mencionar algo. Miren, estas variables se usan en análisis macroeconómicos, entonces, lógicamente, tal vez, pues no las vayamos a usar nosotros con ese fin en nuestra vida profesional. Nosotros no vamos a hacer análisis de Producto Interno Bruto, de niveles de inflación, porque eso se usa más en puestos de política o de política económica. Pero yo les mencionaba a ustedes en la materia de microeconomía que lo importante de entender esto es que pues la economía es un juego y es un juego que nos va a afectar en nuestra vida desde diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, poner un negocio, todas estas variables nos pueden llegar a afectar a nivel personal o empresarial, y si nosotros no entendemos qué son, cómo funcionan, qué impacto tienen en nosotros, pues no las podemos contemplar. Entonces, si quieres ganar el juego, necesitas entender las reglas, necesitas entender de qué va este juego. Entonces, conocer estas variables, entender estas variables, qué impacto tienen en nosotros o pueden llegar a tener, pues nos permite el tomar mejores decisiones empresariales y poder aprovechar las oportunidades y prevenir pues sí, prevenir las amenazas eventuales que llega a haber en economía. Ese es el fin de entender estas variables. Ahora sí, la primera variable es el Producto Interno Bruto, que pues bien aquí tenemos la definición, es el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un periodo específico. Normalmente el Producto Interno Bruto se mide de forma anual, entonces ustedes pueden hacer el análisis o pueden buscar en páginas de internet cuál ha sido el Producto Interno Bruto. ¿Para qué se usan? Pues miden la actividad económica en el año y el tamaño de la economía en un año dado. Por ejemplo, ahorita que estamos con el cambio de sexenio, es muy común las comparativas de Producto Interno Bruto entre un sexenio y otro. ¿Cuánto crecimos en la economía en el sexenio de López Obrador? ¿Cuánto crecimos en la de Enrique Peña Nieto, en Felipe Calderón, etcétera? Entonces, este indicador es uno de los favoritos de todos los gobiernos a nivel internacional porque mide cuánto ha crecido la producción de un país en un año dado. Claro que hay que hacer énfasis en que hay varios países que ya no están tomando esta medida como el único indicador o el importante, cuando menos, porque se ha visto que una economía puede crecer, puede tener un Producto Interno Bruto a la alza, pero la calidad de vida de sus habitantes ir hacia abajo. Entonces, ya también habíamos comentado esto en alguna clase, que son las diferencias entre crecimiento económico, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, y desarrollo económico. El desarrollo sí contempla la calidad de vida. Yo les llegué a mencionar que, por ejemplo, en Michoacán, si talamos todos los árboles de Michoacán, plantamos aguacate, pues nuestro Producto Interno Bruto va a crecer exponencialmente. Pero ¿qué va a pasar con la calidad de vida? ¿Qué va a pasar con el aire, con el agua, con los animales, con los bosques? Pues, ¿qué es lo que está pasando realmente? Entonces, sí es un buen indicador, pero no debe ni puede ser el único, porque pues nos va a... podemos hacer crecer nuestra economía,
en detrimento de nuestra salud y de nuestra calidad de vida. Entonces, pero ese es el Producto Interno Bruto. Ahora, segunda variable, la inflación. Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. Existe algo que se llama la canasta básica. Entonces, cuando los productos de esta canasta básica suben de precio, todos o la gran mayoría, se dice que tenemos inflación. Si yo, por ejemplo, voy hoy al mercado y digo, a ver, ¿cuánto cuesta el litro de leche? Y me dicen, no, pues cuesta 30 pesos. Y yo digo, ay, subió, hay inflación. No, necesitaría yo ver si el producto del huevo, del frijol, del arroz, etcétera, de los productos de la canasta básica, incrementaron. Si el precio de toda esa canasta sí subió, entonces sí podemos decir que hay inflación. Lo contrario a inflación se conoce como deflación. Entonces, bueno, ¿qué indica la inflación? Indica la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y afecta las decisiones de consumo e inversión. Pues lógicamente, si las cosas son más caras, pues a lo mejor no voy a comprar lo mismo, voy a comprar menos o voy a empezar a racionalizar mi gasto. O quiero invertir y las cosas están subiendo de precio, pues puede ser una decisión entrar o esperarse, porque también si yo veo que un producto está subiendo mucho de precio, pues a lo mejor me podría interesar entrar, pero entendamos que la inflación pues no funciona tanto así. Ahora, la deflación, ¿será mejor que la inflación? Realmente no. La deflación también puede ser dañina para una economía. ¿Por qué? Si inflación es el aumento generalizado de los precios, la deflación es el decremento generalizado de los precios. ¿Pero qué va a pasar ahí? Pues si hay una deflación continua, yo como consumidor, ¿qué puedo decir? Mejor me espero a que bajen más los precios. Entonces, se deja de dinamizar la economía gracias a la deflación. Por otro lado, las empresas, si cada vez están dando más baratos sus productos, pues van a tener menos ingresos y por lo tanto, pues tendrían que a lo mejor hacer recortes de personal o podríamos caer en una crisis. Entonces, pues la deflación, como vemos, sí puede ser dañina para la economía. Ahora, estábamos mencionando la canasta básica. Si ustedes le ponen en Google canasta básica, van a observar que el gobierno hace un seguimiento de esta canasta. Entonces, por ejemplo, es al 1 de agosto del 2024. Aquí tenemos la canasta básica que incluye frijol, carne molida, bistec, diezmillo, etc. Entonces, aquí va a venir por el precio más bajo, el precio más alto en tiendas de autoservicio, mercados sobre ruedas, mercados públicos, seda, etcétera. Precio por kilogramo. Entonces, aquí el gobierno está llevando un análisis del precio de los productos mes a mes para saber cuál es el nivel de inflación. La inflación por sí sola no es buena ni mala. De hecho, hay una inflación saludable que digamos que es entre el 3 y el 4%. Entonces, de manera natural, los precios van a estar incrementando entre 3 y 4% en una economía sana año con año. Entonces, pues ahí nos permite entender por qué cuando íbamos en primaria, pues los chetos valían mucho más baratos que ahorita, el refresco igual, y es algo natural el incremento de los precios gracias a esta variable. Muy bien, variable 3, tasa de desempleo. Los gobiernos se preocupan por estar midiendo cuál es la tasa de desempleo de sus economías, que se refiere al porcentaje de la fuerza laboral que está desempleada y buscando activamente empleo. En otras palabras, la gente que quiere trabajar, que no tiene empleo, que no encuentran por X o Y razón, ellos van a formar parte de la tasa de desempleo. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta variable? Pues va a reflejar el estado del mercado laboral y la capacidad de la economía para generar empleo. Yo les comentaba en la sesión pasada que la inflación y el desempleo son dos variables contrarias que los gobiernos tienen que buscar políticas que les permitan regularlas
y mantener un equilibrio entre ellas, porque son contrarias. Si incrementas una, bajas la otra. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si yo mido mi tasa de desempleo como gobierno y veo que es muy alta? Pues tengo que buscar una política económica que me ayude a bajar esa tasa de desempleo, pero siempre controlando la inflación. Y para mí, como empresario, ¿de qué me sirve medir la tasa de desempleo? Bueno, pues, ¿qué crees? Si tienes una tasa de desempleo alta en tu país o en tu estado, eso puede implicar que a lo mejor vas a vender menos, porque si la gente no tiene empleo, ¿cómo van a comprar los productos y servicios que estamos ofertando? Ahora, ¿son productos de necesidad básica? Pues a lo mejor ahí no hay tanto problema, pero si son productos de lujo o productos ocasionales que no son necesarios para la supervivencia, pues ahí sí, entonces puede ser que se vea afectada la demanda de nuestro producto porque la gente va a darle prioridad a otras necesidades. La tasa de interés, seguramente ustedes han escuchado en las noticias que Banxico estableció una tasa de interés del 2% o incrementaron la tasa de interés en tanto por ciento. ¿Qué significa eso? Bueno, primero definamos tasa de interés. Es el costo del dinero, el precio del dinero o el rendimiento que se obtiene al invertir o prestar dinero. Yo tengo ahorita 100 pesos en mi cartera y llega Lupita y me dice, ¿me prestas 100 pesos? Entonces, yo se los puedo prestar, pero yo iba a usar esos 100 pesos para gastar en otra cosa. Entonces, ¿por qué se los debería prestar a Lupita? Si recuerdan en la materia de economía, vimos el costo de oportunidad. Entonces, el yo prestarle 100 pesos a Lupita me va a implicar dejar de gastarme esos 100 pesos en algo que yo me los quería gastar. Entonces digo, ok, Lupita, sí te los presto, pero para yo también que me convenga, me vas a regresar 110 pesos en una semana o en un mes. Esa es la tasa de interés. Entonces, ¿cuánto valió o cuánto valen esos 100 pesos? Valen 10 pesos. El interés me va a regresar mis 100 pesos más 10 pesos adicionales. Eso es cuando yo estoy prestando. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ahorrar, el banco, si yo le pido dinero al banco, me va a cobrar, mismo ejemplo que los 100 pesos de Lupita. Pero si yo le doy mi dinero al banco, el banco me va a regresar a mí un dinero adicional por haber invertido o por haber guardado mi dinero con ellos. Que dicho sea de paso, si ustedes tienen un dinero extra, no lo guarden en un banco, porque el dinero, el precio que te regresan ellos, o dicho así, la tasa de interés que te regresan es mucho menor a la inflación. Entonces, si ellos a mí me entregan un 1% anual y la tasa de inflación es 4, pues significa que mi dinero perdió el 3% de su valor en un año. Entiendan eso y si tienen dudas lo comentamos en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por ejemplo, una tasa elevada de interés, ¿para qué va a funcionar? Si el dinero es muy caro, entonces, ¿a mí qué me va a convenir? ¿Me va a convenir pedir prestado o me va a convenir guardar mi dinero? Pues en este caso me va a convenir guardarlo, porque si la tasa es muy alta, significa que si yo guardo mi dinero, me van a dar más dinero por lo que estoy guardando. Si la tasa de interés es muy alta, no me conviene pedir prestado porque voy a pagar mucho por ese dinero que me están prestando. Ahora al revés, si la tasa de interés es baja, pues no me conviene guardar el dinero porque el dinero que me van a regresar va a ser muy poco, pero sí me conviene pedir prestado porque si yo pido 100 pesos y la tasa es muy baja y digamos es de un peso, pues yo puedo usar ese dinero, por ejemplo, para invertir en un negocio. Pido prestado, invierto en mi negocio me va a dar rendimientos y pago mi préstamo y la tasa de interés que fue baja. Entonces, la tasa de interés nos va a ayudar a dinamizar la economía,
Cuando un gobierno quiere fomentar la inversión, ¿qué va a hacer? Va a bajar las tasas de interés para que los inversionistas decidan invertir. Cuando quiere reducir la inflación, aunque puede fomentar el desempleo, va a subir mucho las tasas de interés. De esta manera, pues los empresarios van a decidir no invertir, no pedir prestado y guardar su dinero por tasas elevadas de interés. Entonces, aquí, por ejemplo, los CETES, que son como los bonos que vende el gobierno, pues manejan tasas de interés que van variando. Ahorita en este periodo actual, la tasa es del 11% anual. Entonces, es una muy buena tasa si tú quieres invertir o si quieres guardar tu dinero más bien. Entonces, este tipo de políticas pues desincentiva la inversión porque la gente dice, a ver, le meto dinero a un negocio que puede ser riesgoso o mejor compro CETES. Y de esta manera pues voy a ganar buen dinero sin tener un riesgo en la inversión. Entonces así funcionan las tasas de interés. Como individuos, ¿cómo nos afectan? Pues ya vimos. Nos van a ayudar a decidir si invertimos dinero, si pedimos prestado o si lo guardamos en algún fondo de inversión. La siguiente variable es la balanza comercial, que va a ser la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país. Miren, esta variable no significa que un país esté mal si está importando o exportando más. Simplemente nos da un número y hay, por ejemplo, políticas en donde se busca importar más o donde se busca exportar más. Entonces, ¿de qué te va a servir esta variable como país? Simplemente entender si la política que implementaste está siendo efectiva. ¿Qué nos indica esta variable? Pues la posición económica de un país en términos de comercio internacional. ¿Cómo estamos nosotros, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde está México, Estados Unidos y Canadá? Sería interesante ver la balanza comercial que tiene México con respecto a esos dos países para analizar si este tratado de libre comercio realmente nos está beneficiando, si estamos exportando más de lo que estamos importando. Entonces, para eso se analizan este tipo de variables. Deuda pública. ¿Qué es esta deuda pública? Va a ser la cantidad total de dinero que un gobierno debe a los inversionistas o a otros gobiernos. Entonces, ¿qué va a reflejar? La capacidad del gobierno para manejar sus finanzas y pues obviamente puede afectar la estabilidad económica. Como gobierno, pues obviamente saber cuál es tu deuda pública pues es bien importante, ¿no? Pero como ciudadanos, ¿a mí de qué me importa eso? Bueno, por ejemplo, si tú tienes una empresa que le va a vender un producto o servicio al gobierno, sí es importante analizar la deuda pública que tiene el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, porque si tiene una deuda pública muy grande, pues significa que el tiempo que van a tardarte en pagar los servicios que estás dando o los productos que estás dando, pues puede ser muy extenso. Entonces, por ejemplo, conocí un arquitecto que hizo contratos para construir diferentes CONALEPs en el estado y pues los contratos eran contratos millonarios porque pues, la construcción siempre es cara, pero pues la deuda pública del gobierno en el estado de Michoacán pues es muy elevada, entonces los tiempos de pago pues ya pasaron dos administraciones y no le han pagado el total de lo que este arquitecto había cobrado. Entonces, ¿de qué te sirve hacer contratos millonarios si no te los van a pagar? ¿Cómo podemos cómo podemos saber eso? Pues a través de la deuda pública. Entonces, vean cómo sí es importante el análisis de estas variables. El gasto público se refiere al gasto total realizado por el gobierno en bienes y servicios. ¿Esto cómo nos va a afectar? Bueno, pues influye en la actividad económica y puede utilizarse como herramienta de política fiscal. Ahorita no voy a entrar en detalle en esto porque el tema de política fiscal lo vamos a ver en una clase especial,
Pero, pues, digamos que cuando el gobierno gasta dinero, lo está inyectando en la economía, porque cuando el gobierno suelta billete, pues ese billete ¿a dónde va? A la economía, a la circulación. Entonces la gente empieza a tener más dinero, empieza a generar dinámica en la economía y pues nos conviene a todos. Un ejemplo de esto, cuando se construyeron aquí en Zacapu, por ejemplo, cuando llegó la Universidad Benito Juárez, que se instaló en Ajolotes, pues empezaron ahí a poner diferentes loncherías, la ruta de las combis, empezaron a meter más combis. ¿Por qué? Porque el gasto público que hizo el gobierno en una universidad empezó a dinamizar la economía en esa área. Entonces empezaron a crear negocios especiales para los estudiantes, rutas de transporte especiales para estudiantes. Entonces vean cómo un gasto público sí nos puede llegar a afectar o beneficiar como ciudadanos. Claro que ya lo que pasó después pues es otra historia, ¿no? Pero el hecho es que cuando el gobierno invierte dinero, sí nosotros tenemos un beneficio directo e indirecto. Directamente porque pues, en el caso de la universidad hay más educación. Indirecto porque pues el hecho de dinamizar la economía, como les explico, pues genera fuentes de ingresos para gente que a lo mejor dices, pues yo ni tengo hijos ni voy a ir a la universidad, ¿no? Entonces, ahí está. Índices de confianza. Aquí existen varios de varias empresas y varias calificadoras internacionales. ¿Qué son? Es una medida de la confianza que tienen los consumidores o también hay de los inversionistas en la salud de la economía. Entonces, ¿de qué me va a servir? Pues puede anticipar cambios en el gasto del consumidor y la actividad económica. O sea, en español es, tú puedes revisar los índices de confianza y saber cuánta confianza tienen los consumidores en una economía. Claro que si tú vas a invertir en ciertos lugares, esto realmente lo hablamos ya a grandes inversiones. Los grandes inversionistas revisan muchos estos índices en donde te dicen, a ver, tú quieres invertir en determinada ciudad, revisa los índices. ¿Qué tan viable es? ¿Cuánta confianza hay? ¿Qué tan segura va a ser tu inversión? Entonces, estos los podemos checar. Claro que se ha visto que estos índices pues también se prestan a la corrupción. ¿En qué sentido? Que los gobiernos pagan para que los índices digan una cosa que no siempre es cierta. Entonces, esto se ha dado, por ejemplo, en Grecia, en Europa, en donde la economía iba muy mal, no había confianza, los índices marcaban que no había confianza, pero los gobiernos pagaron para que la gente tuviera confianza, siguieran invirtiendo, los grandes capitales retiran su inversión y la gente que termina perdiendo pues son la gente de abajo, ¿no? La gente normal como nosotros. Entonces, estos índices no siempre reflejan la verdad, pero pues ahí están, ¿no? Para eso sirven, al menos en la teoría. Siguiente, tipo de cambio. Es el valor relativo de una moneda en comparación con otra. Entonces, por ejemplo, decimos, el tipo de cambio el día de hoy es de 19 pesos por dólar. Entonces, nos va a decir cuántos pesos necesitamos para cambiar por una moneda de otro país. Esto afecta el comercio internacional y las condiciones económicas internas. Entonces, por ejemplo, si el tipo de cambio es muy alto, o sea que por ejemplo nuestra moneda valiera 30 pesos por dólar, ¿qué impacto tiene eso en la economía? Esa sería una buena pregunta y no la voy a contestar porque quiero que ustedes me la respondan en la sesión que vamos a tener ahorita de preguntas y respuestas. ¿Qué impacto tiene en la economía que el dólar cueste 30 pesos? Quiero que piensen en impactos positivos y negativos. Igual, ¿qué impacto tiene en la economía que el dólar cueste 10 pesos? Que ahorita, imagínense que bajara el dólar vamos a ponerle no de un día para otro, pero en un mes, que en un mes bajara a 10 pesos. ¿Qué impacto tiene en la economía eso? Positivos y negativos, porque miren, no todo es blanco y negro, ¿sí? O sea,
Puede haber políticas muy criticadas, pero que van a generar un impacto positivo o negativo. Siempre hay dos caras de la misma moneda. Entonces hagan ese análisis y lo comentamos ahorita en clase. Lo que sí quiero mencionar es que el tipo de cambio realmente no va a medir la salud de una economía. Porque muchos dicen, ay, es que subió el dólar a 20, no, el gobierno está muy menso. No, no funciona así. Si no investiguen, por ejemplo, cuánto valen los wones, o sea, la moneda coreana con respecto al dólar, o cuánto valen los yenes, la moneda japonesa con respecto al dólar. O sea, o al peso. Es más caro el peso que el won y que el yen. Y no por eso significa que estamos mejor que Japón o Corea. Simplemente son estrategias de política económica, en este caso de comercio exterior, para poder dinamizar una economía. Pero la tarea que les estoy dejando les va a ayudar a entender un poco esto de lo que estoy hablando. Y nuestra última variable son las reservas internacionales. Las reservas de divisas extranjeras y otros activos líquidos que un país mantiene. En español, por ejemplo, México tiene reservas de dólares, o sea, el país compró dólares y tiene sus reservas de dólares guardados. ¿Esto de qué nos va a servir? Contribuyen a la estabilidad de la moneda y se utilizan para gestionar la balanza de pagos. Entonces, a ver, el peso cae, vale menos. Entonces pasamos de 19 pesos a 15. A lo mejor 4 pesos suenan poco, pero créanme, es muchísimo. Entonces, pues hay una afectación en la economía. Pero México resulta que tiene sus reservas internacionales en dólares. Entonces, ¿qué pasó con esas reservas? Pues su valor creció. Entonces, valen más. Eso permite compensar la pérdida del valor del peso con lo que se gana en las reservas internacionales. Además de que, pues, para hacer pagos, etcétera. Entonces, esas son las variables económicas. Como tarea, queda ahorita pendiente pues el apunte 2, que es el apunte de estas variables macroeconómicas. Miren, si por ejemplo ustedes ya habían traído la tarea de las variables y son las mismas, no es necesario que hagan el apunte doble de la misma variable. Simplemente complementen la información de la variable que ya habían puesto. Entonces, a lo mejor yo traje el tipo de cambio y puse que era, pero no puse que puede tener un impacto positivo y negativo al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, completen su apunte. Además, en plataforma ustedes van a encontrar este cuadro de variables. Va a ser la otra de las tareas. Aquí en este formato dice, para esta tarea vas a utilizar el formato variables macroeconómicas y aquí deberás describir el impacto que tienen las variables propuestas en diferentes escenarios de la economía. Si es un impacto positivo, debes poner el cuadro en amarillo y si es impacto negativo, debes poner el cuadro en rojo. Perdón, aquí no es en amarillo, va a ser en verde. Posteriormente se debe describir el porqué de tu respuesta. Básate en el ejemplo que se pone a continuación. Entonces, por ejemplo, en su trabajo o en el formato que van a encontrar en plataforma, no viene escrito nada en esta parte. Entonces te dice, a ver, subir el IVA del 16 al 20%, ¿qué impacto tiene en el consumo? Entonces aquí tú le pondrías, pues el consumo va a bajar porque los productos son más caros. Entonces, si el producto sube de precio, la gente compra menos, baja, entonces lo pongo en rojo. Y en el ahorro, ¿qué impacto tendría subir el IVA en el ahorro? Directamente ninguno, pero indirectamente el ahorro va a subir. ¿Por qué? Porque al destinarse menos dinero al consumo, pues la gente, ¿qué va a hacer con ese dinero? Lo va a ahorrar. Entonces sube. Bajar el ISR en un 5%, si ustedes saben, el ISR, pues como contadores lo saben, ¿no? Que es un impuesto sobre la renta. Si yo, gobierno, disminuyo el ISR, ¿qué va a pasar con el consumo? Pues la gente tiene más dinero para gastar. Entonces sube el consumo. Y con el ahorro también puede subir. Ambas tienen a la alza. Miren, este cuadro, eh,
Lo que me gusta de la economía es que no es como las matemáticas, ¿no? Que las matemáticas es 2 más 2 es 4 y se acabó. Aquí no. Aquí puede ser que tú digas, no, pues a ver, el consumo sube, pero el ahorro baja. ¿Por qué? Porque el ahorro y el consumo son espejo. Entonces, si uno sube, el otro baja, teóricamente. Entonces, si tú me justificas eso, lo puedes poner ahí. De nuevo, si no están quedando las cosas del todo claras, pues lo podemos comentar en clase. Entonces, aquí ustedes pues van a llenar este cuadro. Ya nada más necesito checar que esté en plataforma el formato que van a usar. Creo que ahorita no está, pero en un rato más lo subo. Y ahí se ponen, empiezan a trabajar en este. Esta tarea va a ser para me parece que es 7 o 14. Déjenme confirmar. Para el 14 de octubre. Entonces, pues hoy ustedes están viendo este video el sábado 5. Este lunes 7 se entrega el segundo apunte y hasta el siguiente lunes 14 se entrega el cuadro. Entonces empiecen a trabajarlo y ya si tienen duda de alguna variable en particular, pues lo podemos comentar. Por el día de hoy sería todo en este video, entonces nos vemos ahorita en un rato en la sesión de preguntas y respuestas sobre este tema. Bonito día.